felicitarlo por la reunión. Para mí es un honor estar acá de nuevo en este gran auditorio. Y aprovechar que estamos todos reunidos para aprender y ir buscando soluciones en esta agricultura tan compleja. Las malezas nos llevan un poco el trabajo 100%. Y la verdad que vamos aprendiendo día a día y no terminamos de aprender, es como una evolución constante. Pero bueno, a mí me convocaron hoy para hablar de un trabajo específico, que es el uso de un bioestimulante, alineado a la presentación anterior de Eduardo, con el tema de mitigar un poco los efectos de carryover o de fitotoxicidad de los herbicidas. Por un lado, también agradecer a la empresa, a Minochem, que fue la que estuvimos trabajando, también primero buscando alternativas de este producto como coadyuvante, pero también, y muy interesante, lo que vamos a ver como bioestimulante. También el uso de diclosulan en su momento fue un herbicida muy importante. En general los inhibidores del ALS han sido herbicidas muy importantes en la agricultura, pero a lo largo de los años empezamos a ver esos efectos colaterales y trabajo que hacíamos mucho en el INTA, evaluando por un lado la aparición de biotipos resistentes a ese grupo y por otro lado el tema de persistencia de esos herbicidas y el riesgo de carryover, fitotoxicidad, como también de impacto ambiental y contaminación. Dentro de esos herbicidas está justamente el diclosulan. La rama negra sigue siendo la coniza, una maleza muy importante, todavía sigue siendo, junto con el amaranthus, las dos malezas número uno en Argentina, más de 20 millones de hectáreas. Por eso diclosulan, que ha sido un herbicida con muy buena performance en el control de esta maleza, aumentó mucho su uso en su momento. En los últimos años empezamos a tener algunos biotipos de coniza con resistencia a diclosulan por un lado, y por otro la aparición de estos problemas de carryover, sobre todo en cebada. Sumado también a la aparición de nuevos herbicidas con buenos controles sobre coniza, que no tienen este riesgo de carry, o sea, sacar un poquitito ese diclosulan y empezar a utilizar otros hormonales como puede ser Arilex o la misma soja en lis, con la posibilidad de usar el 2,4-D y el glufosinato de amonio como tecnologías que no corren este posible riesgo de carry hacia los cultivos siguientes. Pero el diclosulan todavía sigue siendo un herbicida importante y sobre todo para el control de esta maleza difícil. Lo que empezamos a ver es problemas de cebada. La cebada se sabe que es un cultivo con una hipersensibilidad a todo este grupo, en general a todo el grupo de la triazolpirimidina, que están dentro de inhibidores de la ALS, donde está también el diclosulan, donde está también el flumetsulan, no sé si lo recordarán, un herbicida que se usa más que nada en las pasturas con sociedades de alfalfa, pero que también veíamos en algunos ensayos donde se sembraba, por ejemplo, la alfalfa junto con la cebada. Esos tratamientos de flumetsulan, veíamos una fito en esa cebada importante, o sea que ya la cebada a todo lo que es sulam no le gusta, y el diclosulan en particular hemos visto problemas importantes de fitotoxicidad. Si ven esa foto, ahí se ven, la puse para ver sintomatología en general de lo que son inhibidores de la ALS. El crecimiento radicular es de lo primero que se ve afectado, también lo mostraban en foto los chicos de SIPCAN que hablaron anteriormente. Menor crecimiento radicular, una coloración violácea en la base, hojas puntiagudas, menos macollos, y todo el crecimiento al inhibir
la síntesis de aminoácidos y el crecimiento de la planta, se ve afectado todo el crecimiento de la planta en general y empezamos a ver en general el cultivo nace, emerge bien, pero cuando empieza el proceso ahí de macollaje es donde empezamos a ver que se empieza a quedar, los surcos empiezan a quedar más flaquitos, menos macollados y vemos pérdidas también de rendimiento. Algo que también se empezó a utilizar es el diclosulan en post-emergencia de soja, son tratamientos más de salvar el cultivo y esa aplicación más tarde, enero, febrero, después de la rotación va a cebada, le da menos tiempo también en la degradación del producto, años menos llovedores, años por ahí más complicados de sequía, el riesgo es mayor, el suelo también cumple una función muy importante en esa degradación, la actividad microbiana, suelos calcáreos o suelos con baja materia orgánica, ahí la persistencia también de diclosulan es mayor y el riesgo está. Algo que tenemos que tener en cuenta es un poco ver qué pasa con los herbicidas en el suelo, que la verdad que es una caja medio negra que no conocemos en general mucho. Sí sabemos que hay una concentración que va a llegar al suelo, generalmente es una concentración alta, por eso los preemergentes en general están un poco pasaditos de dosis en el control y por eso vemos también muy buena eficacia con los preemergentes. Pero después empieza a pasar el tiempo, a correr el tiempo, esa concentración va bajando, tenemos un rango, siempre hay un rango de control, y lo que se ve ahí con el tiempo es que la degradación total tarda bastante tiempo y siempre van quedando algunas trazas de productos que van a tardar más tiempo. En ALS, en sulfonilureas, en triazolpirimidinas se sabe que esas trazas pueden generar una persistencia que no queremos y algo que también estamos viendo que después empezamos a solapar con otro ALS y se empieza a apilar, empezamos a apilar ALS que nos pueden generar un daño también en los cultivos. Algo que veíamos con cebada también era ese diclosulan que usábamos en la soja, después aplicamos mesulfurón en el barbecho antes de la cebada y empezamos a apilar ALS que a la cebada no le va a gustar. Bueno, el producto en cuestión, Biosalmón o Bioamino L, estos son datos que me pasó la empresa un poco para ver la cantidad de aminoácidos y productos como las poliaminas, que son fitohormonas, y esta función bioestimulante que puede tener este producto. Es un producto que viene un derivado de la producción de salmones, por eso Biosalmón, de Chile, donde ese aceite se empezó a evaluar por un lado como coadyuvante, como dijimos anteriormente, pero también por la cantidad de aminoácidos y hormonas con esta posibilidad de bioestimulante y recuperador de fitotoxicidad. Hicimos un experimento, un ensayo en 3 arroyos donde evaluábamos por un lado el biosalmón como tratamiento de semilla, en experiencias propias y trabajando en esta línea de productos para mitigar fitotoxicidad. En general ese posicionamiento era el que veíamos con mejores resultados, más que el tratamiento post-emergente después del cultivo, donde ya el daño ya era muy severo. Lo ideal es siempre que el cultivo ya tenga de antemano lo más temprano posible un producto que haga bioestimulación y que prepare a la planta a degradar y a metabolizar algún carry de herbicidas. Entonces estaba ese tratamiento a la semilla, pero después, y lo interesante del trabajo fue la aplicación de Biosalmón, del bioestimulante, directamente al suelo y viendo a ver qué pasa con la actividad microbiana por un lado y pensándolo a este bioestimulante como un biorecuperador de suelo, a ver si podemos mejorar esa degradación del producto. Eso es lo novedoso y lo interesante. Entonces teníamos el producto como cura semilla, aplicado al suelo 30 días antes,
y sumado también al suelo 30 días antes, sumado el tratamiento de semilla. Por otro lado teníamos el diclosulan, que hicimos una simulación de carryover, no era la situación de campo, sino se simuló un carryover usando un 10% de la dosis 30 días antes de la siembra, o sea, 3 gramos de diclosulan de formulado. La dosis comercial son 30 gramos. Usamos 3 gramos 30 días antes de la siembra de la cebada. El tratamiento 4, el 5 era este diclosulan 30 días antes de la cebada, más el biosalmón como tratamiento de semilla. Y el tratamiento 6 era ese diclosulan 30 días antes de la siembra, más el biosalmón 30 días antes de la siembra, más el biosalmón como curasemilla. ¿Me fueron siguiendo? Calculo que sí. Bien, resultados. Por un lado evaluamos fitotoxicidad en el cultivo, porcentaje de daño en 3 momentos fenológicos del cultivo, lo que era 2 hojas del cultivo, en pleno macollaje y en espigazón. Bueno, cuando usamos biosalmón, tanto a la semilla o al suelo más la semilla, sin el herbicida no vimos ningún efecto de fitotoxicidad. El diclosulan al suelo sin bioestimulante generó un daño final del 40%. Eso es algo que vemos con inhibidores del ALS en cuanto a fito, como que va aumentando la fitotoxicidad a lo largo que va pasando el tiempo, por eso el cultivo generalmente emerge relativamente bien y después, una vez que absorbió el producto, la planta trata de metabolizarlo. En el sur de Buenos Aires empiezan a caer las heladas, ese frío tampoco le gusta a la cebada, entonces está tratando de pasarla el frío, más ese metabolismo que se ve afectado, y ahí es donde se ve mayor daño. Y después, diclosulan a la semilla vimos una recuperación, terminó con un 26% de daño, hubo una recuperación versus el diclosulan. Y el tratamiento 6, que fue el más interesante, donde aplicamos el biosalmón 30 días antes de la siembra más el biosalmón a la semilla, hubo una recuperación significativamente mayor en lo que es fitotoxicidad visual. Usamos una app para ver cobertura, canopeo, esto se hizo en macollaje. Fíjense que también hay una relación en cuanto a la cobertura, diclosulan al suelo, fíjense la cobertura cómo había bajado. Esto era en inicio de macollaje, y después cuando teníamos biosalmón a la semilla o biosalmón 30 días antes más la semilla, vemos una mayor cobertura utilizando esta app, donde vamos a medir rendimiento, porque siempre esto es el dato final y más interesante. Bueno, lo que es biosalmón sin fitotoxicidad, sin daño de herbicida, no generó diferencia significativa versus el testigo. El diclosulan al suelo rindió 2.000 kilos y esos daños los hemos visto, podemos tener un rendimiento la mitad del esperado por un daño de fito de diclosulan. Diclosulan más el bioamino a la semilla tuvo unos 2.700 kilos. Y el más interesante fue ese tratamiento aplicado 30 días antes, más el de la semilla, que si bien no recuperó el rendimiento total que tuvo el testigo, fíjense que la recuperación en kilos fue significativa versus el diclosulan al suelo solo. Bueno, se hicieron diferentes estudios posteriores, esto lo realizó toda la empresa Aminochem. Hicieron estudios con la Universidad de Esperanza, con la Ingeniería Florencia Magliano, donde medían las unidades formadoras de colonia. Esto está relacionado con la actividad microbiana que va a tener el suelo, y justamente 20 minutos era, ¿no? Ah, bien. Bueno, me voy a poner un poquito. Y fíjense que justamente cuando evaluaban la unidad formadora de colonia, cuando aplicaban el diclosulan versus el diclosulan más el bioamino o biosalmón, a los 20 y pico días, 30 días, se ve un aumento
de esa actividad microbiana en el tratamiento con el bioamino. O sea, hay una relación en el bioamino y la unidad formadora de colonia que nos puede dar una explicación en lo que es mayor actividad microbiana del suelo, que va a ser el que ayude en la degradación de ese herbicida en el suelo y coincide justo con los días que lo habíamos aplicado antes de la siembra. Estas son un poquitito las fotos que vimos en Espigazón. Este es el testigo. El bioamino a la semilla, el bioamino al suelo y a la semilla. Estos son los daños de diclosulán en las parcelas sobre la cebada. Este es el diclosulán más el bioamino a la semilla, la recuperación, y lo que más nos llamó la atención fue ese tratamiento de bioamino 30 días antes de la siembra, más el bioamino biosalmón como curasemilla, con una recuperación muy interesante en el cultivo. El grupo de AX Consulting con Luis y los muchachos también estuvieron trabajando en ensayos parecidos, pero en el cultivo de maíz, donde vieron también una respuesta interesante con ese posicionamiento del bioestimulante 30 días antes de la siembra del maíz, generando fitotoxicidad también con diclosulán. Así que para concluir, y antes que me reten, siempre va a ser mejor prevenir que curar, o sea, tratemos de no generar daños a los cultivos. Estamos en protección de cultivos, recuerden. No queremos ver daño, pero esos efectos colaterales por ahí que estamos viendo por el uso intensivo de algún herbicida con mayor residualidad, o el propio ambiente que no tenemos precipitaciones y nos puede generar una residualidad mayor, saber que los bioestimulantes nos pueden dar una mano, como Biosalmón, y es muy interesante para seguir trabajando porque necesitamos conocer mucho más e investigar estos posicionamientos de los bioestimulantes al suelo, como más que nada como bioremediación y mejorar esa degradación de los herbicidas en el suelo. Así que muchísimas gracias y nos quedamos por acá si hay alguna pregunta para después. Gracias.